Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. Estamos compartiendo la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. Desde ya te dejamos con la programación de hoy. A los Filipenses. Filipenses 2. Por tanto, si hay algún consuelo en Cristo, si algún estímulo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por rivalidad o por vanidad, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No busquéis vuestro propio provecho, sino el de los demás. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios también le exaltó sobre todas las cosas, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y vamos a recordar un poquitito el capítulo anterior, ¿no? Porque para no arrancar de entrada, ¿no? Porque si ustedes se dan cuenta, el versículo 1 de capítulo 2 comienza por tanto. Quiere decir que algo, por tanto, quiere decir que algo pasó antes, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó antes? Acá en el versículo 27 del capítulo 1 dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. En estos días estábamos ya averiguando más profundamente qué es el evangelio. Y ahora podemos entender ya por qué dice el evangelio de Cristo. Muchas veces Pablo decía mi evangelio. ¿Y a qué se refería? No es que hay diferentes evangelios, sino que ellos estaban anunciando, compartiendo, y muchas veces usaban su metodología. Pero evangelio, ¿qué significa? Buenas nuevas. Y las buenas nuevas para los israelitas, ¿cuál era? La restauración. ¿Y cómo se restauraba Israel? ¿Qué se necesita para restaurar a Israel? Primero, el rey de Israel, su territorio y su Torah. Sí o sí se necesita su Torah. Si no hay Torah, no hay restauración. Y sí, el templo, el rey tiene que estar en el templo. Entonces, eso es lo que ellos anunciaban. Entonces, cuando entendemos que ellos anunciaban el evangelio, por el evangelio, la fe del evangelio, no es que ellos estaban predicando alguna otra cosa. La salvación estaba en creer en la restauración de Israel. No creer la restauración de Israel, no creer en el cumplimiento de lo que está escrito en las profecías, es la perdición. ¿Por qué los israelitas que salieron de Egipto se perdieron? ¿Qué hicieron ellos? No creyeron en la escritura, en la palabra, no creyeron en la promesa que Dios le había dado a Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cuál fue la promesa que Dios le dio a Abraham, Isaac y Jacob? Que le daría una tierra y que a través de ellos serían benditas todas las naciones. Y de rechazar eso es rechazar la bendición de Dios. Entonces Pablo le está diciendo acá a los filipenses: solamente que os comportéis como es digno del evangelio. ¿Cómo es digno del evangelio? Sirviendo lo que la palabra dice, ¿no? De Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Y claro, uno, ¿por qué combate? Porque el mundo se opone a la palabra de Dios. Y en nada intimidados, versículo 28, por los que se oponen, para ellos ciertamente es indicio de perdición, dice, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. ¿Qué es indicio de perdición? Al tener yo un corazón opuesto hacia las cosas de Dios, al tener un corazón que continuamente se rebela contra la palabra de Dios, contra todo lo que sea aprender, conocer, saber y conocer más de Dios. Indicio a qué estoy haciendo, a qué es lo que estoy anunciando para mi vida.
Indicio es como vos le estás anunciando algo a tu vida. ¿Qué le estoy anunciando a mi vida? Al rechazar, al continuamente oponerme a la palabra, indicio a qué estoy, o sea, qué estoy preparando para mi vida. Perdición, dice. Estoy preparándome para la perdición. Por eso no es como para hallarse una persona que, no quiero saber nada, hoy me quiero quedar en mi casa. Algunos así libremente te dicen, por ejemplo, ¿qué te pasó ayer? No quería venir, estaba cansado, no me gustaba. ¿Usted piensa que es como para que no se preocupe esa persona? Es como para que se preocupe. Entonces Pablo le dice a los filipenses, no se preocupen por ello, pero háganle entender que ellos están ya anunciando su destrucción. Es indicio de perdición. En el tiempo de los filipenses había quienes se oponían también a la palabra, quienes rechazaban también la palabra. Entonces, esto es la consecuencia. Pero, después, ¿qué dice acá? Indicio de perdición. Más para vosotros de salvación y esto de Dios. Más para vosotros, para las personas que están peleando, luchando, porque esto es una pelea o no. ¿Se dan cuenta que es una pelea? Podemos arrancar 50 personas escuchando la palabra, pero ¿sabes que los 50 vamos a llegar hasta el final? Sí. Y es como una guerra se sale 5.000 soldados y van al ataque, los 5.000 regresan. Así también es una guerra, es una pelea. Pero cuando vos seguís firme hacia un lugar, sin retroceder, porque el objetivo de esta pelea es no retroceder. Ese es el objetivo, no retroceder. La salvación quiere decir avanzar, caminar, no retroceder. El que retrocede no le agrada a mi alma, dice Dios. ¿Entienden o no? Versículo 29, ¿por qué a vosotros os es concedido a causa de Cristo, del Mesías, no solo que creáis en Él? Atiendan bien lo que dice ahí. A las personas que caminan, que avanzan, que pelean por el Evangelio, se le concedió, dice, se le dio el honor. El honor grande, no solamente de creer. Yo creo luego. ¿Quién pico no cree? Algunos sí te dicen o no. Vos parece que no crees. Dios, claro que creo. Yo creo. Es fácil decir así o no. Pero ¿cuál otro privilegio se nos dio a nosotros, aparte de creer? ¿Qué dice ahí? Sino también que padezcáis por Él. Padecer. Entonces, si este es un privilegio, ¿por qué algunos se sienten mal cuando viene persecución, dificultades por el Evangelio? ¿Por qué algunos dicen, no, de que yo sirvo al Evangelio, miserable es mi vida, me va todo mal, no tengo suerte? ¿Por qué diría así? Cuando los apóstoles eran latigados, castigados por los judíos por causa de la palabra, ellos ¿cómo se sentían? Gozosos, dice, felices. ¿Por qué? Porque ellos sabían que había una recompensa. Y cuando se dice se te concedió, quiere decir que se te dio el honor de pasar dificultades por la palabra. Entonces, ¿cuál es la prueba de que vos estás caminando con fervor, con corazón delante de Dios? Aparte de creer, viene persecución. O sea, la prueba de que está creyendo son las persecuciones, son las dificultades. Esas son las pruebas de que uno está creyendo la palabra de Dios. Así está escrito aquí. Porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Capítulo 2. Bueno, por tanto, ya que entendiste estas cosas, entendiste que tener la fe, creer en la palabra es también padecer por Él, es también pasar las dificultades, como Pablo pasó al principio. Cuando Pablo fue a Filipos, ¿cómo le fue a él? Cuando comenzó a predicar en Filipos, ¿qué tal le fue? Tranquilamente predicó. ¿Qué le hicieron? ¿Se acuerda qué le hicieron? La agarraron, le llevaron preso, le dieron 40 latigazos. Así, le pusieron en la cárcel. Así le hicieron. Así él comenzó anunciando la palabra en Filipos. Entonces ahora le está diciendo, si ustedes también empiezan a pasar estas cosas, no se preocupen. Son cosas que tienen que pasar. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo el Mesías, si algún consuelo de amor, si alguna comunión de espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, o sea, lo que quiere decir, si todas estas cosas que están experimentando, todas estas dificultades que están pasando, producen en su corazón, y es seguro que produce consolación, consuelo, amor, comunión de espíritu, afecto entrañable y misericordia.
¿Qué quiere Pablo que hagan entonces? Si todas estas dificultades cumplen estas cosas, completad mi gozo, dice el versículo 2. Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. O sea, ¿cómo podemos hacer para completar la alegría del apóstol Pablo? Ahorita mismo, ¿dónde está el apóstol Pablo? En la cárcel. Feliz, o sea, un ambiente agradable, así, aire acondicionado, pieza ventilada, buena comida. No. Siendo un ya anciano, con muchas enfermedades, y habiendo en el mundo mucha gente que le podría estar tratando bien, pero ¿en qué situación está viviendo él? En la peor que puede vivir una persona. Pero cómo él quiere que le completen el gozo, cómo él se va a sentir. Me voy a poner demasiado contento si ustedes tienen todo el mismo corazón, si ustedes juntos trabajan. Eso va a hacer que mi corazón esté feliz. Él no les pide otra cosa, ni siquiera le pide oren por mí para que yo salga a la cárcel, por favor. No da gusto aquí, es terrible este lugar, no. Solamente les pide, quiero que completen mi gozo, tengan todo un mismo sentir, un mismo corazón. Versículo 3, y miren cómo arranca, cómo les pide que tengan un mismo corazón. ¿Cuál es la prueba? ¿Cuál es la clave para tener todo un mismo corazón? Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Qué cosa dice el apóstol Pablo que no hagan? Por contienda. ¿Qué es hacer las cosas por contienda? ¿Cómo se puede decir? Por enojo. No, por ejemplo, hacer una cosa y te enoja, te molesta. A ver, alguna vez cuando las personas empiezan a trabajar para algo, haciendo alguna actividad y de repente no se ponen de acuerdo y ya se enojan. Muchas veces las peleas terminan porque empezaron haciendo algo y no se pusieron de acuerdo, ¿no? Entonces se pelean y se dividen, se separan la gente. ¿Es así o no? Si una obra, si un trabajo va a llevar a conflicto, entonces no es obra de Dios, no es trabajo de Dios. Si genera conflicto, pleito, problema entre las personas, ¿ustedes creen que eso es de Dios? No, no es de Dios. Por eso cuando están reunidos acá y en vez de reunirse para compartir la palabra, no, me sacó mi lápiz, me sacó, y empiezan a discutir, ¿eso es de Dios? No, mejor no se reúnan si van a reunirse para contender, para hacer pelea, a discutir todo. Nada hagáis por contienda, dice aquí. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. ¿Qué es vanagloria también? Aparte de hacer por contienda, hacer para ser exaltado. Yo voy a hacer esto para que me miren como gran hombre, gran persona, para que me feliciten. Entonces muchas veces alguna persona no hace nada porque ¿quién me va a tener en cuenta? ¿Quién va a ver si hago o no hago? ¿Quién me va a felicitar? Así piensa. Tontamente yo acá voy a hacer, voy a arreglar, voy a limpiar. No, yo no soy burro, dicen. Cuando vos querés hacer algo para que te exalten, para que te alaben, para que te feliciten, no es de Dios. Y quiero ver algunos textos de la Biblia, ver si el apóstol Pablo inventaba esto o tenía argumentos bíblicos. Recuerden que el apóstol Pablo leía mucho la Biblia, ¿no? Vamos a primeramente San Juan capítulo 13. San Juan capítulo 13, mandamiento de Jesús. ¿Qué le mandó Jesús a su discípulo? Desde el 33 vamos a leer. San Juan 13, 33. Dice, hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Cómo vos podés identificar, este es un seguidor de Jesucristo, de Yeshua Mashiach? ¿Cómo podés identificar? Porque sabe mucho la Biblia, porque tiene mucho conocimiento bíblico, porque entiende la palabra. ¿Esa es la primera manera de identificarle? No. Vos ves cómo le trata a los demás, cómo se comporta con los demás, qué corazón tiene con otra persona. Esa es la primera manera de identificar. En esto conocerán, dice, que son mis discípulos, cuando tienen
interés. Amor se puede decir también en interés unos con otros. ¿Cómo identificará a una persona que este no es discípulo de Jesús? No le interesa a nadie. Solamente está pensando en sí mismo y solamente vive para sí mismo. Entonces, prueba de que no es discípulo de Jesús. Pero vamos a otro texto. Salmos 37. Salmos 37. Fíjese lo que dice ahí. Salmos 37. Salmos 37, versículo 8. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en el Señor, ellos heredarán la tierra. Y este es un salmo que habla, dice, el camino de los transgresores, el camino de los opositores, todo el Salmo 37. ¿Cuál es el camino de los que se oponen a la verdad? Los que se oponen a la palabra. Y una de las características, ¿cuál es? Enojo, ira. Cada rato está enojado, cada rato se enoja, cada rato se molesta. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué está diciendo David para que no seas parte del camino de los transgresores de la ley? Que haga, deja la ira y desecha el enojo. Deja. Cuando vas a empezar contá hasta 10. 1, 2, 3, 4 y después, cálmate. Pero algunos dirán, pero no puedo. Bueno, continuamos leyendo entonces. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Y el 9, porque los malignos. ¿Malignos qué son? Las personas que tienen mal corazón, mal pensamiento, mal sentimiento. ¿Qué dice acá? Serán destruidos. Pero los que esperan en el Señor, ellos heredarán la tierra. ¿Cuál tierra? La tierra prometida. ¿A quién se le prometió? A Abraham, Isaac y Jacob. Otra vez, ¿aquí de qué estamos hablando? ¿Del Evangelio o no? Algunos dirían, pero acá no hay nada de Evangelio. Aquí se está hablando de la restauración. Estas personas que esperan en Dios. ¿Cómo espera uno en Dios? Aceptando su palabra, cumpliendo su palabra, viviendo conforme a su palabra. Ellos van a tener la promesa, la herencia. Pero el que se la pasa gruñendo y enojando y creando contienda y conflicto, ¿qué es lo que va a heredar? Perdición, destrucción. Otro versículo. Proverbios 15. Proverbios 15, versículo 1. Dice así: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Qué es lo que va a quitar la ira del corazón, según esta palabra? ¿Qué va a quitar la ira del corazón? ¿No entendés? ¿No entendés por ahí? ¿Así? No entiendo lo que hablan bien. Se escucha vos. ¿Poder? ¿Qué? Poder hablar. Cuando vos le contestás más fuertemente a alguien, más tranquilamente te va a hablar. Los niños, especialmente cuando su mamá le dice algo, después ya están enojados y gritan ya. La blanda respuesta quitará la ira. ¿Sí? ¿Cómo dijiste? No te escuché, disculpame, no te escuché muy bien. Perdón, no te entendí lo que me dijiste. ¿Es diferente o no? Por más que esté enojado la persona, pero vos le respondés igual. Mi taller, yo se llame. Sí, un momento. ¿Querés que me vaya? Haceme lo que te... ¿Cómo no te entendí muy bien? Entonces, poco a poco ese que está airado, cuando vos le vas respondiendo bien, se va yendo su ira. Se va desapareciendo. Pero imagínate que alguien te responde con ira y vos le respondes otra vez con ira. ¿Qué va a pasar ahí? Positivo más positivo, ¿qué hace? Explota. Versículo 2. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará cosas sin valor, sandaces, cosas sin sentido. Sabios, ¿y qué es lo que te hace sabio? Estudiaste mucho, mejores colegios, es conocer la palabra, eso te hace sabio, no hay otra cosa. 19, Proverbios 19, capítulo 19, versículo 19. Atiendan bien lo que dice acá. ¿Ven que Pablo no hablaba por hablar? Tenía fundamento bíblico. Cuando decía nada hagas por contienda. El de grande ira llevará la pena, y si usa la violencia añadirá nuevos males. Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. ¿Qué está hablando acá? El de grande ira llevará pena, dice. ¿Qué es pena?
amargura, dolor, tristeza. Siempre va a andar caído, cabizbajo. ¿Saben cabizbajo? Porque siempre anda con gran ira. Todo le causa enojo. Nosotros como estudiantes y discípulos de Jesús, ¿qué es lo que hacia dónde tenemos que ir? ¿Tenemos que ir hacia la perfección o hacia la imperfección? Hacia la perfección. Si somos personas que estamos acostumbrados a enojarnos, a gritar, a tener mal carácter, ¿cuál sería ir hacia la perfección? Empezar a dejar esos caracteres, empezar a cambiar esa manera, empezar a tener otra mentalidad. Ese es ir hacia la perfección. Pero vemos que muchas personas, a pesar de que pasa el tiempo, no, mi carácter yo no puedo cambiar, eso con nadie puede cambiar. Entonces, ¿hacia dónde está yendo? Hacia el conocimiento vano, porque las muchas letras hacen conocimiento vano de la persona. Mucho conocimiento le envanece, dice. ¿Sí? Pero si el conocimiento, el aprendizaje va produciendo fruto, entonces sí realmente se va hacia la perfección. Por eso cuando la Biblia nos está enseñando estas cosas, quiere decir que quiere que nuestra mentalidad sea diferente. Y por eso en la enseñanza de Dios influyen todas las cosas. Y hasta la alimentación. Hasta la manera de comportarse, hablar, lo que decimos, miramos. Entonces, para que salga a nosotros cosas con sabiduría, tenemos que tener sabiduría de Dios. Pero a medida que cada día tenemos mente vana, al hablar va a salir cosas sin sentido. Se va a notar, esta persona habla cosas sin sentido. Y acá ¿qué dice? El de grande ira, el que más se enoja, cada día se enoja, llevará la pena. Y si usa de violencia, añadirá nuevos males. ¿Qué es violencia? Si empieza a reaccionar. Algunas veces ustedes no quieren reaccionar. Así. Quieren tirar, no vaya un tongazo. ¿Qué van a traer? Al tirar un golpe, al lanzar una violencia, ¿qué van a tirar? ¿Van a solucionar el problema? No. Añadirán nuevos males, dice. Así está escrito acá. Palabra de sabio Salomón. Escucha el consejo, versículo 20, y recibe la corrección. ¿Qué es lo que muchas personas no quieren hacer? Escuchar el consejo. Este es un consejo, ¿no? No tenga grande ira. No almacene ira en tu corazón. No hables palabras que no salgan con sabiduría. Para que seas sabio en tu vejez. Imagínense un joven que comete errores, que habla tontería, se le perdona, ¿no? Pero un lecaya, un viejo ya, un señor ya, que habla tontería, ya no es chistoso, ¿no? Por eso ustedes acá, que jovencito, cuando era niñito tal vez podían decir cualquier cosita y se pasaba por alto, pero cuando ya vayan siendo grandes, ya se les va a tomar como, no vamos a ser común. ¿Entienden? Entonces a medida que uno crece ya, sus palabras tienen que ir ya en el momento y en la situación precisa. Por eso hay que escuchar los consejos. Así está escrito. Filipenses. Bueno, esto sacamos de lo que Pablo decía a los filipenses. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Hay un problema con muchas personas que cuando empieza a servirle a Dios, cuando empieza a trabajar para Dios, empieza a pensar que está bien delante de Dios. Cuando empieza a hacer muchas cosas, cuando empieza a, no sé, a predicar bien o a trabajar bien, ya empieza a creer que está bien delante de Dios. Cree ya que está bien delante de Dios. Entonces empieza a admirarle como menos a otro. Empieza a sentirle menos a otro. Y eso va a pasar, escuchen. Pablo le está diciendo, recuerden, ¿quiénes eran los filipenses? ¿Eran las personas que más carnales vivían? No. Se puede decir que entre todos los que Pablo predicó, los filipenses eran los más espirituales. Porque ellos eran los que sí o sí se preocupaban por el apóstol Pablo. Le interesaba también dónde estaba él ministrando. Ellos también le enviaban ofrenda o no. Ellos se encargaban de sus gastos. Puede llegarle un pensamiento de que somos la mejor iglesia. ¿Puede llegarle o no?
Puede llegarle a ese corazón. Pero Pablo está diciendo, nunca piensen que son superiores a otro. Siempre consideren a otro mejor que ustedes. Así les dice. Siempre tengan en cuenta eso. Hay otros que son mejores que yo. Y se van a librar de muchos males, de mucha dificultad. Tomemos como ejemplo a... ¿cómo se llamaba este señor? El rey Saúl. El rey Saúl, ¿qué hizo? Dios le mandó destruir a los amalecitas. Finalmente él va y pelea contra los amalecitas. ¿Y qué piensa él? ¿Que hizo bien o no? Cuando viene Saúl y le habla, Samuel y le habla, le dice, yo he hecho la palabra de Dios, yo he cumplido la palabra de Dios. En su propia mente él estaba pensando así, se sentía superior. Y el resultado de que se sentía superior, ¿qué él hizo? Se hizo una estatua, se hizo una imagen, se hizo un monumento para él. Pero Samuel que le dijo, no, para Dios vos le desechaste, rechazaste su palabra, no cumpliste su objetivo. Entonces, si una persona cada momento descubre por la Biblia su corazón, se da cuenta de lo que no es mejor que nadie. Porque acá te muestra tu realidad. Pero Saúl no entendió ese corazón. Por eso al final él después tenía como menos a David. Quería matar a David. Porque David, ¿qué iba haciendo? Iba viviendo conforme al corazón de Dios y se iba notando la diferencia entre uno que vive conforme a la palabra de Dios y uno que no. Y provocaba ira y enojo eso en el corazón de Saúl. Así era. Y Saúl, ¿qué estaba preparando para su vida? Indicio hacia qué? Hacia perdición, hacia destrucción. Y no se daba cuenta. No podía notar esas cosas. Bueno, versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los demás. ¿Esto qué significa? Una persona, para cuando vive, tiene que pensar, esto es mío, yo primero, a ver qué es para mí, qué yo necesito primero. O tiene que mirar también por los demás. O si es posible, primero tiene que mirar por los demás. Uno pensaría, pues, eso no se puede hacer, eso es falso. Eso es ley. Estamos leyendo Filipenses, recuerden. No estamos leyendo Torah ahora. Estamos leyendo Filipenses. ¿Hay algún caso donde en la Biblia ocurrió algo que alguien pensó en sí mismo y le fue mal? No pensó, ¿no? ¿Quién? Acam. ¿Se acuerdan de Acam? ¿Qué hizo Acam? Vamos a mirar esa parte de la Biblia para acordarnos. El libro de Josué, ¿no? Sí, Josué capítulo 7. Y eso es lo que dice ahí. Ustedes pueden estudiar todo el libro de Josué, o sea, esa parte. Nosotros un poquito vamos a leer algunos versículos. ¿Qué había pasado con Acam? Después de haber destruido a la ciudad de Jericó, Josué había ordenado que no tomen nada de lo anatema, de lo maldito. O sea, refiriéndose a nada para su persona. Solamente vamos a tomar las cosas que van a servir para el pueblo, para sustentar al pueblo. No tomen nada para personalmente, ¿entienden lo que estoy diciendo? Para su bienestar. ¿Por qué? La mentalidad de los israelitas, ¿en qué tenía que estar? Todavía ellos no estaban apoderándose de la tierra, recién estaban empezando la guerra. En una guerra tu mente, ¿dónde tiene que estar? En derrotar a tu enemigo. No, uno tiene que estar pensando en tu cosa, en tu bienestar, en tu vida. Solamente en derrotar a tu enemigo. ¿Qué pasó? Que Acán, mientras estaban peleando, vio, ¿qué cosa vio? Unos lingotes de oro y un manto babilónico y piezas de plata. Y dejó ahí la espada y empezó a dedicarse a eso, a guardar eso. Mientras sus compañeros peleaban, él se saciaba a sí mismo. Después se fue y guardó en su casa. Y cuando fueron a la siguiente batalla, eso le desagradó a Dios, la acción de Acán. ¿Y qué produjo? La muerte de algunos de sus compañeros. Murieron en la batalla, cuando fueron a pelear contra otra ciudad que se llamaba Ai. Cuando Josué se enteró que sus soldados murieron, se sintió mal, ¿o no? Y le reclamó a Dios. Imagínense, Josué realmente era una persona que le interesaba a sus soldados, su gente. Al ver morir a sus soldados, ¿cómo Dios? Yo no entiendo. ¿Cómo nos diste esa ciudad tan grande de Jericó? No perdimos ningún soldado. Y acá en una ciudad pequeña han muerto varios de nuestros soldados. ¿Qué pasó, Dios? Y ahí Dios le dice, entre ustedes hay uno que no tiene el corazón igual. Hay uno que piensa en sí mismo. Hay uno que no le interesa a los demás. Qué terrible eso, ¿no? ¿Hay entre nosotros esa clase de gente? Sí. Y empezaron a buscar.
¿Quién de ustedes hizo algo indebido delante de Dios? Hable. Acán, ¿cómo estaba? Callado. Él pensaba que nunca iba a descubrirle. Al final, haciendo suerte, llegaron hasta acá. Y ahí recién él que dice, vamos a leer qué le dijo. El versículo 7:19. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria al Señor, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra el Señor, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi, fíjense lo que dice que hizo, entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos. ¿Y qué sale ahí después de la coma? Lo cual codicié y tomé. Hay un momento que a una persona no puede dejar ese deseo de querer tener las cosas. Y esa es la peor trampa que Satanás pone en el corazón. Y abandona a su pueblo, a su gente, a su objetivo, y se va tras ese pecado. ¿Qué hizo? Codició, dice. Y tomé, y he aquí que está escondido bajo la tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda el dinero debajo de ello. Al versículo 25. Y le dijo Josué: porque nos has turbado, túrbete el Señor en ese día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. ¿Será que lo que Pablo está diciendo es simplemente un comentario nomás? No sean personas que aman a sí mismos, piensen en los demás. ¿O está tomando de referencia esto? Hay personas que pensaban en sí mismos y sus vidas fue totalmente destruida. Hay muchos más: el rey Saúl, Caín, hijo Giesi. Hay muchos más que no pensaron en su pueblo, no pensaron en Dios. También los judíos en tiempo de Jesús no pensaron en ellos también, en servirle realmente con corazón a Dios. Por eso había muchos mendigos, muchas personas necesitadas, porque ellos se enriquecían. ¿Y qué les esperaba? ¿Qué vino sobre ellos en el año 69? ¿Qué vino sobre ellos? La destrucción, la muerte. ¿Vieron la película, no? Cómo se destruyó su templo, su tan ansiado templo. Y ellos fueron todos asesinados, no esos sacerdotes, fueron llevados esclavos. Al final, los que creyeron en Jesús pudieron salvarse, porque Jesús les advirtió: váyanse de aquí, no, esto se va a destruir. Si alguna vez, no, yo no voy a dejar acá mi país, yo no voy a dejar, yo tengo que procurar por mí mismo. Entonces, sufrió las consecuencias en aquel momento. Vamos a ver Lucas capítulo 10, otro caso. Lucas capítulo 10. ¿Se acuerdan de Marta y María? ¿Cuál fue la diferencia entre Marta y María? Vamos a ver qué pasó acá. Versículo 38, 10:38. Dice así, San Lucas 10:38. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Lo primero que hizo Marta, ¿qué fue? Recibirle en su casa. Entre Jesús, ¿Estaba contenta o no? Con mucha alegría. Y lo que hizo María, ¿qué fue? Sentarse a escuchar la palabra. El propósito por el cual Jesús llega a un lugar, ¿cuál es? Transmitir la palabra, que escuchen la palabra, o que alguien solamente haga servicio de atención. Primer propósito es escuchar la palabra. Pero eso no le quita el mérito a Marta, está bien. Si ella quiere servir, Jesús no le reclamó por estar sirviendo, o le reclamó por estar sirviendo, no. Está bien, ya que mientras tu hermana escucha, serví vos. Pero ¿qué produjo en su corazón? Cuando uno escuchaba y la otra no. ¿Qué produjo? Ira, contienda, malestar. ¿Qué creen ustedes? Que por más que algunos no están escuchando, están bien en el corazón. No importa, estamos bien igual. Que van a estar bien, al no estar escuchando van a estar bien. Pasando el tiempo, su corazón va a empezar a producir ira y enojo y contienda. ¿Contra quiénes? Contra los que están escuchando. ¿Por qué? Porque el que está escuchando va a ser un poco diferente, ¿no? Supongamos que el que no está escuchando, ¿qué mentalidad va a tener todos los días? Mentalidad, el sistema del mundo. El que está escuchando, ¿qué mentalidad va a ir teniendo?
mentalidad de la palabra. Entonces cuando se encuentren va a verse la diferencia o no. Entonces por eso no van a poder estar juntos. Van a tener que estar enemistados. Entonces, ¿con qué objetivo Marta estaba sirviendo entonces? ¿Qué es lo que quería? Quería ser enaltecida, quería ser renombrada. Y como no logró eso, viene la ira y el enojo. ¿Qué dice acá? Versículo 40. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Ya, atiende muy bien acá. No te da cuidado de que mi hermana me deje servir sola. ¿Qué estaba haciendo María? ¿Qué estaba haciendo María? Pregunto. ¿Estaba bailando? ¿Qué estaba haciendo María? Estaba escuchando la palabra del Mesías, el que estaba la gente, el que los profetas habían profetizado años atrás. Estaba haciendo algo muy importante, pero ¿esto le parecía importante a Marta o no? No le parecía importante. ¿Qué es lo que le parecía importante a Marta? Servir, trabajar, cocinar, preparar. El Mesías que profetizaba Isaías, Jeremías, Ezequiel, que vendría, que Simeón dijeron: por fin tus ojos ven el Mesías, la salvación. Pero esta mujer se preocupó por cortar papas, por cortar cebolla. Ahí ustedes ven su corazón, totalmente ya. Menos mal Jesús tuvo misericordia de él. Tuvo que matarle a su hermano para cambiar el corazón. Sí, así tuvo que hacer. Tuvo que llegar a algo duro, algo fuerte, porque el corazón de Marta era durísimo. Sí. ¿Saben que un corazón duro sí o sí tiene que haber algo fuerte para voltearle? Y lo contrario va a seguir así. Y algunas veces porque Dios le ama ocurre esas cosas. 41. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. No se preocupen, nosotros nomás estamos acá, nosotros nomás los que venimos a la reunión. No se preocupen. ¿Quién escogió la mejor parte? Así está escrito aquí. Esta es la mejor parte. El que se hayan perdido la novela de hoy, el noticiero de hoy, el programa de hoy, o el cumpleaños de hoy, o no sé qué cosas han perdido por estar acá, esa no es la mejor parte. El haber estado para escuchar ese consejo que Dios quería darle, esa es la mejor parte. Nadie les va a quitar, dice. Eso es lo que le va a dar fuerza cuando venga el día malo, el día difícil. Así está escrito. Bueno, ahora sí, continuemos Filipenses. Versículo 5, y ahora entramos en esto. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. El sentir de quién nos está pidiendo Pablo que haya en nosotros, de Cristo. Y es importante saber cuál habrá sido el sentir de Cristo, qué es lo que Jesucristo hizo, cómo Él vivió, cómo Él anduvo. Vamos a leer algunos textos sobre la vida de Jesús. ¿Quieren? Vamos a ver. Arranquemos con San Lucas capítulo 2. ¿Quién era este Señor Jesús? Acá Pablo me está presentando al Mesías y su sentir. Vamos a ver cómo arrancó su vida este hombre humilde. San Lucas capítulo 2. San Lucas capítulo 2, versículo 6. Aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. ¿De quién estamos hablando? De José y María, en los tiempos de que Jesús tenía que nacer. Y fíjense lo que pasa, fíjense lo que Dios permite. Y recuerden que Jesús desde el vientre de su madre ya controlaba todo. Si Él estaba en la eternidad, Él tenía poder controlando todo. Y miren lo que Él permite. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. No había lugar para que el Hijo de Dios, el que va a ser Rey de Reyes sobre Israel, nazca. Y tuvo que nacer en un establo. Pesebre es establo, una cabañita. Esas cabañitas que se hacen en tiempo de Sucot, que estaba ahí. En ese Él nació. Y nosotros muchas veces tenemos vergüenza de hacer esas cosas, ¿no? Pero el Mesías nació ahí.
Nosotros, ¿dónde nacimos? Por lo menos nacimos en hospitales, ¿no? ¿No? Hospitales, luz, todo, aire. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que el Rey de Reyes se permita ese tipo de nacimiento? Porque Él quería venir así. Él quería despojarse de su grandeza. De entrada lo empieza despojándose. Nace como en un lugar humilde, sin lugar donde podían estar. Versículo 12 otra vez. La señal que van a tener los pastores para reconocer al Rey de Reyes, al Señor de Señores. ¿Se acuerdan que le aparecieron unos ángeles a los pastores mientras estaban cuidando sus ovejas? Ha nacido en la ciudad de David el heredero, el redentor de Israel. Y dice que la señal va a ser así todo algo celestial, ¿no? ¿Cuál fue la señal que iba a hacer que identifiquen que este es el Rey de Reyes? A ver, versículo 12. Esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Fíjense cuál sería la señal. En un pesebre, en un lugar humilde, sencillo. Ahí nació el Mesías. Haya en vosotros este sentir también. ¿Yo dónde quiero vivir? ¿Dónde quiero andar? ¿Cómo quiero ser? Si yo siempre quiero ser gente excelente, él así. Ahí esa es la señal. ¿Dónde está él? En un lugar humilde. San Lucas 9:58. San Lucas 9:58. Este es un hombre que quería seguir a Jesús. Y fíjense lo que le responde Jesús. San Lucas 9:57, vamos a leer. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Este Señor le dijo: te seguiré a donde quiera que vaya. Es fácil seguirle a uno cuando tiene mucho dinero y te va a dar muchas cosas, ¿o no? Te va a tratar muy bien, es fácil seguirlo, ¿no? Pero cuando este Señor te dice: yo no tengo ni dónde dormir, ¿querés seguirme? Yo no tengo dónde recostar mi cabeza. ¿Qué quiere decir esto? Yo duermo en cualquier lado. Igual, ¿quieres seguirme? Yo no sé, hoy como, mañana no como, depende. ¿Te animás? Le hace pensar, ¿no? Jesús así vivía, ¿no? Siendo el Rey de Reyes, tenía todo el poder, alimentó a 5,000. Él no tenía ni dónde recostar su cabeza. Ese era el sentir que él tenía, esa es la manera que él vivía. Eso es lo que le transmitía a la persona. Por eso, ¿qué creen que este joven rico que le preguntó qué cosa haré para dar la vida eterna? Y Jesús le dice: vende todo lo que tienes y sígueme, le dijo al final de la charla. Vende todo lo que tienes, dale a los pobres y sígueme. ¿Y qué es lo que le iba a seguir? ¿Qué iba a ganar con Jesús? ¿Qué iba a obtener siguiéndole a Jesús? En este mundo, nada. Andar así como un loco por ahí, recostándose por ahí. No, yo no quiso. ¿Hay este sentir en las personas? No, yo no se hace loco ahí. No, otro versículo. Lucas 21. Sigamos con Lucas. San Lucas capítulo 21, versículo 37. Jesús empezó a enseñar en el templo. Estos son ya los últimos días antes de su crucifixión. ¿Y qué él hacía? Versículo 36, 21-36 de San Lucas. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Eso le estaba pidiendo después de haber predicado sobre la venida del Hijo del Hombre, ¿no? Que velen y oren para que podamos ser tenidos por digno de escapar de todas estas cosas. Entonces, ¿será que la persona que no tiene ni en cuenta estas cosas, pero vive tranquilo, debería estar tranquilo? Si acá Jesús está pidiendo que oren, velen, estén pendientes, estén despiertos para poder escapar de este día final. Y el versículo 37. Y enseñaba de día en el templo, y de noche saliendo se estaba en el hotel 5 estrellas que se llama Los Olivos. ¿Dónde se iba? A la noche, al hotel 5 estrellas. No, como yo me voy a predicar ahí. ¿Y dónde iba a dormir? ¿Dónde me iba a quedar a dormir? No, en esa cama dura. No, en el suelo. No, yo no puedo. ¿Dónde él dormía? Todo el día se la pasaba enseñando en el templo, anunciando que velen, oren, para que sean tenidos dignos de escapar de ese día. Un mensaje grandioso estaba dando a la gente. Y después, ¿dónde se iba a dormir?
en el monte de los olivos, ahí, a descansar hasta mañana. A la mañana el sol tal vez le levantaba, pero él se levantaba temprano y se orar. Jesús así vivía, es el sentir que él tenía, siempre estando más bajo de todos en su nivel. Entonces, si Pablo está diciendo, haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, siendo Dios poderoso, estando en el lugar de Dios, no se sintió como Dios, no quiso ser grande ante los hombres, sino se hizo último lugar. Así dice aquí. Uno más, en 22, San Lucas 22, 24, versículo 24. Hubo también una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Fíjense lo que empiezan a discutir sus discípulos. A pesar de que ellos estaban viviendo así, ellos empezaban a discutir quién va a ser el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. ¿Qué significa esto? Los reyes tienen la costumbre de dominarle a las personas y las personas alabarle a ellos. Esa es la característica, ¿o no? Nuestro gran líder, nuestro sumo líder. Esa es la característica en el mundo, dice. Tener un líder que someta a la persona y que la persona le alaben al líder. Pero ustedes, ¿cómo hacen? Pero él les dijo, versículo 26. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Esa es la característica que Jesús tenía. ¿Por qué muchos no quieren ser dirigentes de Jesús? Porque quiere que se les sirva, no los que sirven. No sé, por eso, no, así no. Por esa razón. Duro esta palabra, ¿quién puede oírle? Si vos querés ser el que te sirven o se sirve, entonces sea usted entre el menos, vos tenés que ser como el último es. O sea, ustedes ahora, por ejemplo, los menores acá, son los menores, ¿no? ¿Es así o no es así? Pasando el tiempo, ustedes van a empezar a ser mayores o no. Imagínense ustedes de corta edad, están aprendiendo la palabra. Dentro de 10 años, venga una persona que recién escuche, ustedes ya van a tener mucho conocimiento, mucho entendimiento. ¿Cuál va a ser su tendencia? ¿Qué van a querer que esos que están viniendo recién hagan con ustedes? ¿Qué van a querer ustedes? ¿Que les sirva o no? ¿Van a querer que les sirva o no? Ustedes tienen que servirme. ¿Sí o no? Porque yo ya hace 20 años, hace 15 años estoy escuchando, ustedes recién nomás. Pero Jesús, ¿qué enseñó? Vos tenés que estar entre esa persona como el que sirve. Así le digo, así Él quiere. Así vino Jesús. Él no vino como el Dios todopoderoso, ahí soy Dios, sírvame. No. Él nació en un pesebre, el peor lugar que había en ese momento, recordando la vida de su pueblo en el desierto. Él se hizo uno con su pueblo. Porque ¿por qué se hacían las cabañitas en esa época? Para recordar el sufrimiento que habían pasado los israelitas 40 años en el desierto. Él también, para hacer recordar eso, ahí vino y nació, en ese lugar. Se despojó de toda grandeza. Filipenses. Entonces, versículo 5. Haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ahora ya vimos algunas características del sentir de Cristo Jesús. El cual, siendo en forma de Dios, no es que Él es Dios, pero es forma de Dios, tiene la magnitud de Dios, el poder de Dios, que dice acá, no estimó a ser igual a Dios, como cosa a que aferrarse, no se agarró de ese poder, de esa autoridad que tiene, de esa deidad que tiene, para decir, yo soy todopoderoso, yo tengo poder, no, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de esclavo, siervo, hecho semejante a los hombres. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Se acuerdan cuando él oraba, Señor, si quiere, pasa de mí esta copa de amargura, de dolor y sufrimiento que va a venir, si quieres? Pero Dios no quiso, no quiero. Tenés que irte a la cruz. Entonces, ¿él qué hizo? No quiero. Se fue. Cuando le acusaban, cuando le sentenciaban, cuando le decían, este hombre ha hecho estas cosas, ¿qué hacía Jesús? ¿O se defendía? ¿Era esa persona que le gustaba defenderse? No, él se callaba. Inclusive Poncio Pilato le pareció extraño esta cosa. Defiéndete, no ves cómo te acusan.
Y él callaba. Él ha hecho estas cosas. ¿Nuestra característica cuál es? Nuestra característica cuál es nosotros? Buscar defensa. Ellos lo que me hicieron así. Ellos lo que me hicieron así. Yo no hice nada. Ellos lo que son los malos. Ellos hicieron las cosas malas. Yo no hice nada. Yo soy bueno. Así es. Jesús tenía argumento para defenderse. Tenía, ¿no? Bastante. El concilio donde se reunieron para acusarle era totalmente ilegal según la ley. ¿Está bien? Según la ley era totalmente ilegal. Muchas pruebas tenía Jesús para acusarle a los sacerdotes y fariseos. Pero ¿qué hizo él? Callaba. ¿Por qué? ¿Qué corazón tenía él hacia esas personas? Amor. Le amaba a ellos. Por ello estaba haciendo él. Cuando estaba en la cruz y le menospreciaban, él, ¿qué pidió al Padre? Mátalo, Señor. Véngate de mí. Destrúyelo. ¿Qué pidió? Perdónalo. O sea que muchas veces no puede salir de nuestro corazón. Cuando alguien nos hace algo malo, ojalá que le pase igual. O peor. ¿Sí o no? Si alguien me robó 1000 y yo quiero que le robe 2000 o no. Así es. Así es. Si alguien fue humillado por culpa de alguien, nosotros esperamos que sea humillado también esa persona. Un día yo voy a hacer también que se humille. Esa es nuestra tendencia. Entonces, ¿será que Pablo conocía el corazón del hombre? Por eso le pide a los filipenses, tengan el sentir que hubo en Cristo Jesús. Por más que están haciendo mucha obra buena, tengan este sentir. No se sientan grande, no se sientan especial. Después, versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por causa de haber padecido y pasado toda esta dificultad, ¿qué hizo Dios? Le exaltó, dice, le engrandeció. Hizo que su nombre, ¿qué es nombre? ¿Qué significa nombre? Vivencia. Sus méritos sean los méritos más grandes entre todos los hombres que hay en el mundo, entre todos los que existen. Por eso nosotros en los méritos, en la vivencia de Jesús, vamos un día a tener que doblar rodillas. Así está escrito. O sea, ante sus acciones, ante sus manifestaciones, nosotros vamos a tener que inclinarnos. Entonces, ¿no sería bueno imitar esas acciones? ¿No sería bueno seguir esas acciones? Entonces vamos a estar oficialmente siendo semejante a Él, reinando con Él. ¿Cómo sería que tu maestro hizo esta semejante vida de humildad y el discípulo fue totalmente diferente? ¿Cómo pasaría cuando se encuentren un discípulo de Jesús viviendo en esta tierra con los mejores lujos, andando en los mejores, caminando en los mejores hoteles, siendo alabado por todo el mundo? Cuando se encuentren con Jesús, ¿de qué van a hablar? ¿Cómo fue tu vida, Jesús? Y mi vida fue así. ¿Y cómo fue tu vida, fulano? Sufrí mucho. ¿Qué le va a decir? Caminé, viajé, ¿en qué? En aviones, en jet. Aproveché el dinero del pueblo. Así le va a hablar. ¿Qué charla van a tener? O sea, importante saber cuando nos encontremos con el Maestro. Así es. Si no hubo este sentir que hubo en Cristo Jesús. Versículo 11 dice, y toda lengua confiese, toda lengua, todo idioma, toda persona que sabe manifestar que el Mesías, el Salvador, es el Señor para gloria de Dios Padre. El Señor, que significa dueño, encargado, poderoso. ¿Para qué Él es dueño de nuestra vida? Para gloria de su Padre, para la manifestación de su Padre. Por eso Él es... nosotros eso tenemos que confesar. Por eso nosotros confesamos, decía el apóstol Pablo, que Jesús es el Señor, y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos y somos salvos. ¿Qué es salvo? Somos parte de su pueblo, de su tierra.